Leamos Mateo 16, 17 y 18. Habla el evangelista diciendo: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El apóstol Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, había acabado de declarar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice: yo te digo, esto que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, es revelación directa del Espíritu Santo. Y ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra hay una similitud en la palabra piedra y la palabra Pedro en el griego, e indica en esa similitud que la declaración que Pedro está diciendo en ese momento, que Jesús es el Cristo, va a ser el fundamento sobre el cual se va a edificar la iglesia. Y ahora viene una promesa sobre la cual nosotros debemos mirar la historia de la iglesia. La historia de la iglesia tiene tantos altibajos y momentos tan difíciles, tanto, que en la historia de la iglesia hay momentos en que parecería que el verdadero evangelio se perdió. Pero la promesa que da el Señor Jesús aquí, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, hace que debe quedar claro en nuestras mentes que la iglesia del Señor Jesucristo es indestructible. La iglesia del Señor Jesucristo es indestructible. Y no importa lo difícil que esté la situación, lo oscuro que parezca, que el evangelio verdadero se perdió, que la iglesia se ha convertido en una sinagoga de Satanás, no importa lo que parezca, la iglesia verdadera, verdaderos creyentes, predicando la verdad inalterada, permanecerán por siempre sobre la faz de la tierra. La iglesia del Señor Jesucristo es indestructible, y eso es lo que llamamos en eclesiología la indestructibilidad de la iglesia. A medida que hacemos este recorrido esta noche, vamos a ver momentos en los cuales al parecer la iglesia fue destruida. Pero la iglesia nunca ha sido, nunca será, no puede ser destruida. La iglesia de Jesucristo es indestructible. Siempre habrá iglesias verdaderas, con cristianos verdaderos, predicando la verdad, sin alteración, sobre la faz de la tierra. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo comienza con Cristo mismo y sus apóstoles. Cristo mismo y sus apóstoles ponen el fundamento de la iglesia. Y bajo la tutela de los apóstoles, aún estando los apóstoles vivos, los ataques de Satanás son evidentes. Cuando uno ve la historia de la iglesia primitiva en el libro de Hechos, lo que uno ve constantemente son ataques de Satanás de diversas maneras. El diablo ataca la iglesia por medio, básicamente, la ataca desde afuera y la ataca desde adentro. La ataca desde afuera utilizando los gobiernos seculares. Hay momentos en la historia en que el gobierno secular tiene poder sobre la iglesia y la ataca desde afuera. También la ataca desde adentro. Desde afuera la ataca con persecuciones y desde adentro la ataca con mentiras, con herejías, con engaños y con falsos creyentes. Vemos en el libro de Hechos, por ejemplo, cómo los apóstoles son encarcelados por causa de Jesús. Eso es un ataque externo. Y vemos también en el libro de Hechos cómo un falso creyente, como es Ananías y Zafira, su esposa, causan conmoción dentro de la iglesia. Creyentes falsos desde adentro, herejías, enseñanzas falsas desde adentro y enemigos desde afuera. De tal suerte que cuando llegamos al último libro del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, en sus primeros 3 capítulos ya tenemos el primer panorama, la primera visión panorámica de cómo está la iglesia de Jesucristo cuando aún no se han cumplido el primer siglo. ¿Cuántos de ustedes han leído por completo el libro de Apocalipsis? ¿Conocen los 3 primeros capítulos de Apocalipsis? Levanten su mano.
¿Cuántos han leído por completo el libro de Apocalipsis y conocen los primeros 3 capítulos? ¿Ninguno? Vamos a tener que leerlos. 7 iglesias en el territorio de Asia Menor. Estas iglesias fueron plantadas casi todas por el apóstol Pablo. Estas iglesias tenían más o menos 30 años de ser fundadas. Probablemente estaban entre la primera y la segunda generación. Y a la sazón, o sea, a este momento de su historia, estas 7 iglesias tenían serios problemas internos. Serios problemas internos, y estaban padeciendo grandes persecuciones. De esas 7 iglesias, ustedes pudieron notar, había distintos problemas. La primera iglesia que se menciona es la iglesia de Éfeso. En esa iglesia intentaron infiltrarse falsos apóstoles, pero los hermanos de Éfeso eran muy tremendos en doctrina, sabían mucha doctrina y reconocieron a los falsos apóstoles y los rechazaron por completo. No se dejaron engañar por la mentira de Satán, y el Señor los felicita por eso. Pero ellos cometían un error y tenían un problema como iglesia. Habían perdido su primer amor. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna, un pueblecito muy pequeño, y esa iglesia no tenía ningún error doctrinario. Era una iglesia pura, pero estaba siendo perseguida en gran manera. Las aflicciones de esa iglesia eran tal que alguno de ellos ya había muerto como mártir. La tercera iglesia, que es la iglesia de Tiatira, tenía un problema muy serio. El pastor de esa iglesia no ejercía disciplina eclesiástica. Una de las características de la iglesia de nuestros días, que está en contra de ella, o sea, una característica negativa de la iglesia de nuestros días, es que en las iglesias no se ejerce disciplina. Eso no es nuevo. En la iglesia de Tiatira ocurría. Hoy en día, como en ese entonces, probablemente este pastor pensaba que la iglesia cristiana es el hospital del amor. El hospital del amor. Amor arriba, amor abajo, amor a la derecha, amor a la izquierda. Y cuando una persona comete un pecado, ¿disciplina? No, la iglesia es el hospital del amor. Allí venimos a ser curados. ¿Cuál disciplina? Eso no existe en la Biblia, dicen ellos. De esa manera pensaba el pastor de Tiatira, y permitía que una mujer que se decía profetisa, la llama Jezabel, enseñara por medio de sus profecías a que los miembros de la iglesia cometieran actos de impureza sexual y otras doctrinas equivocadas. Permitía ese pastor, y no había sido capaz de echar a esa mujer de la iglesia. No había sido capaz de reconocerla como una falsa profetisa y no la había querido echar de la iglesia. Y el Señor le dice a ese pastor: si no te arrepientes, vendré sobre ti como ladrón. Miren, variados problemas. La siguiente iglesia, la iglesia de Sardis, era probablemente una mega iglesia en un súper avivamiento y un súper crecimiento espiritual, y todos decían: miren la iglesia de Sardis, esa iglesia está viva porque el gentío es así. Y el Señor llega y le dice: tú tienes nombre de vivo, pero estás muerto. La falsa doctrina, cuando se predica en la iglesia, no produce creyentes verdaderos, sino falsos positivos. La iglesia de Jesucristo, cuando se transforma el mensaje, el verdadero mensaje del evangelio, es un mensaje que molesta, es un mensaje difícil de aceptar. En muchas iglesias hoy en día se le dice a la gente: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, y lo único que tú tienes que hacer, si quieres ser próspero, si tú quieres que tu familia tengas una hermosa familia, si quieres que tu mamá se alivie de cáncer, tu hijo drogadicto se cure de la drogadicción, haz esta oración conmigo, repite esta oración conmigo, y Jesucristo vendrá como una hada madrina a concederte todos tus deseos. Y las iglesias crecen y crecen y dicen:
uy, esa iglesia está viva. Pero esa iglesia lo que tiene es puros falsos positivos, una iglesia muerta, totalmente. Ahí no se está produciendo vida. ¿Notan la dificultad? La siguiente iglesia, la iglesia de Filadelfia, es la iglesia ideal. A la iglesia de Filadelfia el Señor no le hace ningún reclamo, ninguna amenaza. La iglesia de Filadelfia es una iglesia ideal, la iglesia que se mantiene tanto en su doctrina como en su vida cristiana práctica, que rechaza a los herejes, que soporta las tribulaciones. La iglesia de Filadelfia es una iglesia ideal. Y luego viene la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea es la iglesia de clase alta de nuestro tiempo. Los ricos, los que se creen grandes, pero realmente son pobres, miserables, ciegos y desnudos, que están tan embriagados de mundanalidad que ellos ni se dan cuenta que desde hace rato dejaron de vivir el verdadero evangelio. La iglesia de Laodicea. Y estamos hablando de iglesias cristianas que llevan 30 años de fundadas. Y estamos hablando de que no se ha cerrado siquiera el primer siglo. Estamos hablando de que todavía está vivo el último de los apóstoles. Y la iglesia de Jesucristo ya tiene esta clase de problemas. O sea que eso nos anuncia qué va a seguir de ahí en adelante. Eso nos muestra un patrón. Ese es un espíritu chocarrero que se metió en el equipo de sonido. Eso nos muestra un patrón en la iglesia de Jesucristo de ahí en adelante. La iglesia de Jesucristo de ahí en adelante va a tener muchos problemas. Va a haber gente que conoce mucho la doctrina, pero son fríos sin amor. Va a haber gente que permite falsas profetizas dentro de su iglesia. Pastores que no van a distinguir qué es un verdadero siervo de Dios de un falso siervo de Dios. Van a haber personas mundanas y van a haber iglesias mundanas. Pero también van a haber iglesias que permanecen en la verdad. Si ustedes notaron bien en el pasaje, aún dentro de las mismas iglesias había hermanos que no se dejaban contaminar de la verdad, de la mentira. Por ejemplo, en Tiatira y el Sardis siempre hubo un remanente fiel que nunca se dejó engañar por los falsos profetas ni por las malas prácticas de la iglesia. Entonces, esto que hemos visto en Apocalipsis 2 y 3 es como una especie de panorama, es una especie como de vista panorámica futura de lo que va a ser la historia de la iglesia. Y vamos a encontrar esto mismo que acabamos de leer repetirse por ciclos durante toda la historia de la iglesia. La iglesia de Cristo va a tener momentos en que la situación va a ser crítica, donde la iglesia casi que se ha perdido el verdadero evangelio, pero siempre hay un remanente fiel, y luego la iglesia de Jesucristo vuelve y surge el verdadero evangelio, y la iglesia se aviva, se reforma, se transforma y vuelve a su pureza prístina original. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, después de darnos cuenta de lo que el Nuevo Testamento nos muestra sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a tratar de recorrer todo lo que ha sido la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, desde su origen, desde su fundación, con la ayuda de este cuadro, que es un estudio que se hizo hace muchos años, un estudio muy bien hecho, que tiene una presentación ordenada, lógica, secuencial, de todo esto que vamos a estar hablando sobre la historia de la iglesia. En la primera parte del cuadro ustedes pueden ver el título, Genealogía de la Iglesia Cristiana, Denominaciones y Sectas, y ahí nos coloca en el periodo previo al origen de la iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene su raíz inicial en el pueblo de Israel, en el monoteísmo hebreo, o en el judaísmo. El judaísmo, que fue la forma como el pueblo de Israel ordenó la religión, o la revelación mejor que Dios le dio, se convirtió en el judaísmo. Del judaísmo viene el Señor Jesucristo, de Israel viene el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo forma el cristianismo. El cristianismo es donde estamos ubicados. El ministerio del Señor Jesucristo funda la iglesia, y ese es el comienzo de la iglesia cristiana. La primera etapa de la iglesia cristiana es la iglesia primitiva, cuando los apóstoles del Señor Jesucristo todavía están vivos.
Eso se llama iglesia primitiva o período apostólico de la iglesia cristiana. Entonces, una vez muere el último de los apóstoles, la iglesia comienza su caminar hasta el día de hoy. Y vamos a tratar de mirar las cosas buenas y las cosas malas que han ocurrido, las cosas difíciles que han ocurrido y cómo hemos llegado hasta lo que somos hoy como iglesia, cómo han venido a surgir lo que somos hoy como iglesia. En el periodo inmediatamente posterior a la muerte de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles pasan a tomar un papel protagónico en la dirección y orientación de la iglesia. Aquí tenemos una lista de lo que llamamos los padres posapostólicos, los discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, discípulo directo del apóstol Juan. Otros padres posapostólicos importantes son Ignacio, Ireneo, Papías, Clemente y Justino Mártir. Estamos hablando de los primeros 100 años después de la iglesia. Y vamos avanzando y en esa época, digamos que la iglesia tiene que enfrentar una amenaza muy, muy tremenda que comienza a hacerle mucho, mucho daño, que es la filosofía griega. La filosofía griega es una amenaza para la iglesia del Señor Jesucristo. Muchos de estos padres posapostólicos eran grandes filósofos antes de ser convertidos al Señor Jesucristo. Y fue muy difícil para ellos evitar que sus conocimientos filosóficos comenzaran a infiltrar la iglesia del Señor Jesucristo. A decir verdad, desde aquí comienzan serios, muy, muy serios problemas. Porque antes del Señor Jesucristo, antes de Cristo, el florecimiento del imperio griego, con no solamente su poderío militar, sino con su inteligencia. Los griegos eran tan inteligentes que cuando Roma conquistó a Grecia, los romanos decían que los griegos habían conquistado a los romanos, porque la filosofía, el pensamiento de los griegos, digamos que conquistó desde adentro al imperio romano. Los griegos fueron demasiado brillantes. Los grandes pensadores griegos que todos que hemos estudiado, que conocemos por la filosofía griega, Sócrates, Platón, Aristóteles, y luego otras personas que sin ser griegas aprendieron la filosofía griega e impregnaron sus culturas, sus pueblos con la filosofía griega. En el caso del judaísmo, por ejemplo, está el caso de Filón, un filósofo judío que estaba impregnado de la filosofía griega. Y lo mismo sucedió con el cristianismo. La filosofía griega y el pensamiento griego dominaba a la sazón el imperio romano. Y estos hombres que vinieron a convertirse al cristianismo eran filósofos antes de ser convertidos. El Espíritu Santo les permitió mantener el evangelio, pero fue inevitable que algunos conceptos de la filosofía griega comenzaran a permear la iglesia cristiana y a estar en el pensamiento de los cristianos y comenzaron a contaminar de alguna manera la iglesia de Jesucristo, la verdadera doctrina. Y el principal concepto filosófico que contaminó la iglesia de Jesucristo en este periodo posapostólico, no me puedo acercar a ese aparato porque vuelve el espíritu chocarrero, es el concepto filosófico del libre albedrío. Este concepto filosófico continúa hoy haciéndonos mucho, mucho daño, mucho, mucho daño. No está aquí en esta lista. Otro filósofo llamado Orígenes se convirtió al cristianismo y él traspasó las ideas filosóficas del libre albedrío, iniciadas en Platón, maduradas en Aristóteles, él las traspasó a la iglesia cristiana. Y en el pensamiento teológico de la iglesia cristiana comienza a circular ideas filosóficas sobre el libre albedrío.
Y con esto comienzo a preparar vuestras mentes para poder seguir avanzando a los siglos siguientes. Este periodo posapostólico, podríamos decir, es el siglo segundo, el siglo tercero. Se producen grandes ataques contra la fe cristiana. En esa época, los filósofos griegos y romanos atacan la iglesia cristiana con una gran ignorancia, diciendo incluso barbaridades. Decían que los cristianos éramos caníbales, que porque comíamos el cuerpo y la sangre de un tal Crestos que había muerto. Entonces, en ese momento, estos grandes hombres de Dios, que son gente muy inteligente, no eran cualquier lagaña de mico, como dicen por aquí en nuestra tierra, sino que eran muy inteligentes. Es como cuando hoy en día se convierte un doctor o un PhD. Entonces, estos hombres se convierten en los grandes apologistas y comienzan a escribir y a mostrarle a la gente, usando la razón. O sea, no es lo mismo que a uno le hable una persona no letrada a que uno le hable una persona letrada. Yo, como les dije hace un momento, soy médico. Yo no me ufano para nada de ser médico, pero yo uso eso para que la gente me preste atención. Ahorita estaba compartiendo el evangelio con una persona que está enferma y su empleada doméstica. Entonces, la persona enferma y la empleada doméstica llevaban escuchándome 30 minutos. De pronto llegó la jefa de ella, que es una alta ejecutiva de una empresa multinacional farmacéutica. La jefa, una señora encopetada. Lo primero que le dije es que yo era médico. ¿Por qué? Porque eso hace que ella me preste atención. ¿Sí me entienden? Lo mismo sucedía con estas personas. Ellos eran grandes filósofos y comenzaron a escribir desde su inteligencia, desde su filosofía, para defender la iglesia de Cristo y mostrar que el cristianismo no es irracional, que los cristianos no somos una parranda de brutos que, como no encontramos nada más en la vida, decidimos dedicarnos a una religión de un tal Crestos que murió y resucitó. No, ellos son los apologistas. En esa época defienden la iglesia cristiana de las diatribas, de las calumnias, de la filosofía griega y romana. Es el periodo de los apologistas. En ese orden de ideas, pasamos de este periodo posapostólico y de los padres posapostólicos y de los padres apologistas. Aquí está la lista de algunos de esos apologistas. Tertuliano, un teólogo latino, un filósofo primero y luego teólogo, fue el que presentó por primera vez sistematizada, o sea, ordenada y bien compactada, la doctrina de la Trinidad. Tertuliano, un teólogo, un apologista. Orígenes, que ya lo mencioné, que fue el que nos afectó con este asunto del libre albedrío, y Cipriano. Este es el periodo de los apologistas. Ahora llegamos al siglo IV. Bueno, quiero mencionar antes del siglo IV la gran disputa que hubo sobre la persona del Señor Jesucristo. En este tiempo, lo más importante era defender la iglesia de Cristo de esas calumnias que los filósofos le imputaban a los cristianos y mostrar que la fe cristiana no era una religión de segunda categoría de personas insignificantes que habían tomado esa religión como un medio de escape, no, sino como que era algo inteligente, que era algo real, fuerte, que no solamente tomaba las mentes de personas sin educación, sino también de personas cultas y de personas de todos los niveles. Esa es la época de los apologistas. Pero también en esa época, como estaba sobre el debate, todavía tenemos que tener claro que todavía el Nuevo Testamento apenas estaba siendo reconocido, los 66 libros apenas estaban recopilándose y la iglesia no tenía compacto todavía todo el Nuevo Testamento y había muchas discusiones teológicas muchas veces sobre doctrinas fundamentales. En esta época aparece un señor, un obispo llamado Arrio, que llegó a la conclusión de su estudio de la Biblia, se me fue la señal, llegó a la conclusión, estudiando la Biblia, que Jesús no era Dios.
El problema de Arrio es cuando ve al Señor Jesucristo clavado en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces Arrio dice, si Jesús llama a otra persona Dios, es porque Él no es Dios, y hay otro por encima de Él que sí es Dios. Entonces Arrio promueve una enseñanza que se conoce como arrianismo, la cual declara que Jesús no es Dios. Y eso produce, ustedes se imaginan lo que eso produce en la iglesia, produce una bomba, decir que Jesús no es Dios. La clara enseñanza de los apóstoles es que Jesús es Dios, la clara enseñanza de los padres posapostólicos es que Jesús es Dios. Y entonces este señor viene de un momento a otro con base en unos textos sacados de su contexto, diciendo que Jesús no es Dios. Entonces comienza la lucha por definir la persona y la obra, la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Y se empiezan a producir algo muy importante que es bueno que más adelante ustedes van a tener la oportunidad de estudiar más historia de la iglesia, que estudien, que es los credos de la iglesia. La iglesia comienza a enfrentar, otra vez vuelve el espíritu chocarrero, no. Los credos son la respuesta de la iglesia a los herejes. Los herejes traen la falsa doctrina, la iglesia se reúne, los principales teólogos se reúnen, discuten la doctrina, la comparan con la Biblia y declaran que esa doctrina es falsa, es herejía, viene del diablo, y dejan por escrito lo que es la verdad en contraposición con la mentira que se estaba instalando. Eso se conoce como credo o confesión. Y en esta época, en la ciudad de Nicea, se produce el primer concilio ecuménico de la iglesia, es decir, la reunión de todos los creyentes del mundo para discutir si Jesús es Dios o no. Y allí había dos personajes, Alejandro, un obispo, y su diácono Atanasio. Y ellos dos lideran toda la avanzada contra Arrio y terminan destrozando a Arrio, declarando que Jesús es Dios. Y a partir de ahí comienza una disputa, otra gran cantidad de herejes comienzan a cuestionar la persona del Señor Jesucristo. El credo de Nicea declara que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado eternamente del Padre. Y declara que Jesús, además de ser Dios, es hombre, totalmente hombre, que en Él coexisten dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre en una sola persona. Eso es una ecuación teológica que nosotros llamamos en teología unión hipostática. Y la ecuación es más o menos esta: dos naturalezas en una persona. 2N, 1P. Dos naturalezas en una persona. Cristo es 100% Dios y 100% hombre en una sola persona. Y a partir de ahí comienza el uno a decir que Jesús no es Dios. Salió un hereje o un grupo herético por allá diciendo que Jesucristo no tenía cuerpo, que era un holograma, una imagen fantasmagórica que caminaba y los demás veían la apariencia de un cuerpo, pero que Jesús no tenía cuerpo. Eso se llaman los docetistas. Después aparece otro diciendo que Jesús no era hombre, otro diciendo que Jesús, que no eran dos naturalezas en una persona, sino que eran dos naturalezas en dos personas. Un caos. Sería bueno que estudiaran esa parte de la historia de la iglesia. Eso se llama la herejía cristológica. En los primeros 3 siglos de la iglesia aparece la herejía cristológica, que son más o menos unos 7 tipos de herejías. Unos niegan que Jesús es Dios, otros niegan que Jesús es hombre, otros dicen que es dos naturalezas en dos personas. Eso es, y está el nombre específico de cada herejía. Este es el periodo más o menos entre el siglo III y el siglo IV. La ocupación de la iglesia en ese momento es: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo?
definir la persona del Señor Jesucristo. Ya se había definido la doctrina de la Trinidad. Tertuliano lo hace en esa misma época. Tertuliano define la doctrina de la Trinidad y gracias al credo niceno, al concilio de Nicea y al credo de Atanasio, se define quién es el Señor Jesucristo, y por medio de estos credos la Iglesia defiende la persona del Señor Jesucristo y la doctrina de la Trinidad. Entonces, en estos primeros 4 siglos de la Iglesia se ocupa en defenderse de los ataques de la filosofía griega. La Iglesia se ocupa en sistematizar la doctrina de la Trinidad. Y la Iglesia se ocupa de defender la persona del Señor Jesucristo. De paso, los arrianos tienen su versión moderna. Los testigos de Jehová son iguales a los arrianos. Tienen el mismo sistema, la misma forma de pensamiento. Vinieron a las mismas conclusiones que Arrio. Estamos hablando entonces de los primeros 4 siglos de la Iglesia. Y ahora, miren que el Espíritu Santo va poniendo que la Iglesia se preocupe por la doctrina en distintas etapas de distintos temas. ¿Sí se están dando cuenta a medida que vamos avanzando? Ahora pasamos a una etapa siguiente donde el tema cambia. Cuando llegamos al siglo IV, aparece un personaje que sin duda es el personaje más importante en toda la historia de la Iglesia. En la historia de la Iglesia cristiana hay 3 personajes. Obviamente el Señor Jesucristo, que es su fundador. Segundo, el apóstol Pablo, que es el hombre más dotado por Dios de toda la historia. Pero en tercer lugar, el tercer hombre más importante en la historia de la Iglesia se llama Agustín de Hipona, o San Agustín, el famoso San Agustín, que es santo de los católicos, pero también de los protestantes. Cuando a usted le pregunte si tiene un santo favorito, diga que sí. Su santo favorito es San Agustín. Cuando a usted lo vaya conociendo a él un poco mejor, se va a dar cuenta de lo importante que es San Agustín. Entonces, aparece San Agustín. Su mamá, bueno, aquí mencionan también a Jerónimo. Jerónimo era un doctor en filología, es decir, un experto en lenguas, y él tradujo la Biblia del hebreo y el griego al latín, que era el idioma de la época. Jerónimo hace una contribución muy importante en su época. Pero sin duda el más importante es San Agustín. Su mamá era una santa devota, verdadera, se llamaba Mónica. Santa Mónica, aquí tenemos un barrio en Medellín en honor a Mónica, la mamá de Agustín. Santa Mónica, su papá, el papá de Agustín, no era creyente. Santa Mónica fue convertida desde muchos años, siendo joven, vivió como creyente toda su vida, casi toda su vida. Y tuvo un hijo, un único hijo, se llamaba Agustín, y San Agustín era un hombre demasiado inteligente. Toda su vida fue un muchacho inteligente y se enroló en la secta de los maniqueos. Él era maniqueo y era un filósofo y profesor de oratoria. En ese entonces lo más importante era no lo que se decía, sino cómo se decía. La retórica, la oratoria, la homilética. San Agustín era profesor de retórica. Era un filósofo, un experto en filosofía, en lengua y en oratoria. Y era profesor universitario. Su mamá oró para que él se convirtiera. Él no se convertía. Antes, al contrario, cada vez vivía una vida más disoluta. Pero le llegó la hora. Y en su momento el Señor lo convirtió. Cuentan que él se convirtió porque una voz muy fuerte en su interior, algunos dicen que una voz audible, yo no sé, le dijo, abre y lee, y él abrió la Biblia en un texto en Romanos donde decía, basta ya de, bueno, mencionaba el adulterio, la fornicación, la vida disoluta que él estaba viviendo, y él cayó arrepentido a los pies de Jesucristo, y ese momento, en ese instante, fue su conversión. A partir de ahí, esa gran mente, ese filósofo extraordinario, ese hombre dotado de una mente prodigiosa, se convirtió en el teólogo más importante de la historia de la Iglesia. Y ese hombre comienza a tratar las doctrinas más importantes que la Iglesia en ese momento necesitaba. Trabajó mucho en la doctrina de la Trinidad. Él, más que Tertuliano, avanzó en la enseñanza de la doctrina de la Trinidad, y San Agustín tiene un tratado enorme sobre la doctrina de la Trinidad. Pero él comienza
a trabajar un aspecto de la historia de la iglesia que no se había trabajado hasta entonces, y es la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia. Agustín habla de la salvación por gracia. Por primera vez sumerge a la iglesia en la necesidad de entender qué es ser salvo por gracia. Recuerde, la iglesia, ahora el espíritu chocarrero se me vino para acá, para el computador. Recuerde que la iglesia se había interesado por defenderse de la filosofía, por la doctrina de la Trinidad, por la persona del Señor Jesucristo, 2N1P, pero no se había interesado todavía por la doctrina de la salvación, por la doctrina de la gracia. San Agustín fue el primero. Él hizo un tratado enorme sobre la salvación por gracia y comienza a tratar palabras, términos y expresiones teológicas que molestan muchísimo al ser humano. En ese entonces lo molestaban y lo molestan aún hoy. San Agustín comenzó a hablar sobre la predestinación. Y cuando uno comienza hoy en día a hablar de la predestinación en la Iglesia de Cristo, todo el mundo comienza a rascarse. No les gusta ese término, la elección de Dios. No les gusta. Y San Agustín comenzó a decir que no hay tal libre albedrío. La última vez que yo estuve en una reunión de pastores, por allá en Barranquilla, y dije eso, casi me sacan tallado. Porque hoy todos estamos atrapados por el mito filosófico del libre albedrío. San Agustín enseñó en contra del libre albedrío, o sea, de la idea filosófica del libre albedrío. Habló sobre la predestinación, habló sobre la gracia y habló sobre algo muy, muy importante que es la base de toda su teología, y es la doctrina de la depravación total humana. La doctrina de la depravación total humana. La Biblia enseña, y Agustín enseñó, lo que dice el apóstol Pablo, pero lo llevó al entendimiento de la razón de los hombres de su época y fue rechazado y atacado enérgicamente. Pablo dice, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A partir de ahí, Agustín presentó su doctrina de la depravación total humana, la cual significa no que el hombre está enfermo, que el pecado lo afectó y que quedó gravemente enfermo, pero tiene todavía un aliento para que de su propia voluntad, de su propio albedrío, él extienda su mano y le diga a Dios, Dios, ayúdame. Agustín dice no, el hombre no está enfermo, el hombre está muerto. Un muerto no puede pedir ayuda, a no ser que la gracia de Dios, por voluntad soberana de Dios, le dé primero vida a ese muerto. El muerto no puede pedir ayuda, ni suplicar siquiera la salvación. El hombre no puede hacer ninguna obra buena. Todas las obras buenas del hombre son trapos de inmundicia delante de Dios. Depravación total humana. Y esa depravación total humana es la base del evangelio de la gracia de Dios. La gracia de Dios solo puede ser entendida a partir de la comprensión de que el hombre está totalmente depravado y es incapaz de salvarse a sí mismo o contribuir siquiera en un granito a su propia salvación. La salvación es solo por la gracia de Dios, por la acción soberana de Dios.
Entonces, comenzó a circular en el mundo de la época una frase de San Agustín. La frase decía esto: Señor, da lo que mandas y manda lo que quieres. Señor, da lo que mandas y manda lo que tú quieres. ¿Qué está queriendo decir él con esa frase tan corta? O sea, una de las demostraciones de que usted es un hombre inteligente es porque usted puede compactar mucho en muy poco, con una pequeña frase. Eso es una característica de Dios. De hecho, la Biblia es un libro grande o corto. En Apocalipsis 12, creo, 13, dice que la Biblia es un librito. ¿Por qué? Porque Dios tiene esa capacidad en una cosa muy corta decir demasiado. Y por eso es que cuando uno predica la palabra de Dios, uno lee un versículo y uno se demora toda una hora predicando un versículo y al final los discípulos le dicen a uno: oiga, ¿y usted de dónde sacó todo eso de ese versículo tan chiquito? Es que Dios hace eso, Él compacta mucho en muy poco. Bueno, lo que San Agustín está haciendo es eso, está compactando toda su teología sobre la gracia en esa pequeña frase. ¿Qué quiere decir él cuando dice: Señor, da lo que mandas? Lo que está queriendo decir Agustín es: yo no soy capaz nunca, ni seré capaz nunca de hacer lo que tú me pides. ¿Qué es lo que tú me pides? Que yo me arrepienta y crea en Cristo. Yo no puedo hacer eso. Estoy en una depravación total, en una incapacidad total. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Dame lo que tú mandas. Y si tú me has de dar lo que tú mandas, por gracia, pues manda lo que quieras.